Diferencias entre juegos de rol y juegos de guerra. Comencemos por definir qué es un juego de guerra. Un juego de guerra es la recreación de una batalla, real o ficticia. En ningún momento hablamos de violencia física. Solo son simulaciones de combate por medio de figuras, miniaturas o tarjetas. En estos juegos simulan batallas a cualquier escala, desde una escaramuza hasta una guerra global. Los inicios de estos juegos van más atrás, como el siglo III a.C., y se mencionan por primera vez en el Mahabharata, el extenso texto épico de la India. El chaturanga es el juego del cual proviene el ajedrez tal como lo conocemos. Este juego se creó para resolver una discusión que surgió después de una guerra de sucesión al trono, colocando estatuillas que representaban un grupo de infantería, elefantes, carruajes, caballeros, el general y el rey. Cada estatuilla tiene un determinado movimiento, dependiendo del papel que habían desempeñado en la batalla real. Por ejemplo, el general no podía alejarse del rey más de una casilla. El elefante se movía 3 casillas, verticalmente. El caballero se movía 3 casillas en diagonal y la infantería una casilla al frente. Suena familiar, ¿cierto? Desde entonces, estos juegos se han utilizado para simular batallas o recrear batallas, como la batalla de Gettysburg, la batalla de Little Big Horn, el Día D, en fin, cualquier batalla famosa de la que se tengan registros. Sí. También está la batalla en el castillo de Chapultepec y la batalla en la Alhóndiga de Granaditas. De seguro estarás pensando qué de divertido tendría recrear una batalla con figuritas, sobre todo cuando más o menos sabemos cómo se llevó a cabo, y es aquí cuando entra la parte del juego. Es cierto, sabemos cómo ocurrieron esas batallas, pero ahora estamos compitiendo contra otro jugador o un grupo de jugadores, y ninguno quisiera elegir el bando del perdedor. Así que es posible que los heroicos cadetes del colegio militar eviten la toma del castillo. Un francotirador enemigo pudo derribar al Pípila antes de llegar a la puerta. Custer y su caballería pudieron derrotar a los indios. Recuerda, es un juego de simulación de batallas. No quiere decir que se tenga que reescribir la historia. Los enfrentamientos tienen varias modalidades, ya sea una escaramuza, y el último que queda en pie gana, conquistar la bandera, el rey de la colina, etc. Estos juegos emplean la estrategia y la organización militar para desarrollar las batallas. Cada figurilla puede tener capacidades diferentes, incluso magia, criaturas mitológicas y tecnología futurista. Hay muchos juegos con temáticas variadas, desde la exactitud histórica hasta la tecnología futurista. Los juegos de guerra no se limitan a ejércitos y soldados. Hay otras variantes como los juegos de tablero, como el Risk y el ajedrez, de cartas coleccionables, como el Magic y Pokémon, deportivos como Blood Bowl, los de situación bélica o de comité, en los que se establece una cadena de mando, y por supuesto, los de miniaturas, en donde se crean los terrenos, dioramas o maquetas. En todas estas modalidades, la mecánica del juego es la misma. 2 o más oponentes se enfrentan en una batalla, y sus ejércitos pelean, ya sea en forma de figurillas, miniaturas o cartas. La forma de ganar o conquistar depende de cada juego. Entonces, ¿por qué se confunde con los juegos de rol? Muchos jugadores toman muy en serio su papel, ya sea como general,
coach, entrenador Pokémon o mago, y actúan acorde. Algunos incluso se caracterizan. Otros hacen la experiencia de juego más inmersiva, dando diálogos a las figurillas o miniaturas, asignándoles nombre, usando efectos especiales y sonidos. Todo esto hace que el juego sea más llamativo e interesante, pero enfoquémonos en los diálogos y nombres. Al tener una interacción entre las miniaturas o figurillas, es decir, dándoles diálogos y llamándolos por su nombre a cada una, parecería que se está jugando un juego de rol. Es decir, hay personajes, los soldados. Hay diálogos e interacciones. En algunos juegos se tiran dados para saber el resultado de las acciones. Pero no es un juego de rol. Un solo jugador controla un ejército o una parte de él. Los diálogos no son entre dos personas, sino como los diálogos de personajes de un libro en donde el autor maneja a todos. El jugador incluso puede actuar e interpretar diálogos como el general, coach, entrenador Pokémon o gran mago, pero solo está añadiendo un pequeño juego de roles al juego de guerra. Si aún no has visto el video de juegos de roles, te recomendamos que lo hagas. Sería como si en tu próximo juego de ajedrez tomaras el papel del rey y dieras las órdenes a tus alfiles para que a su vez ordenaran a tus tropas, se movieran para después tener una acalorada discusión con la reina porque desaprueba tu estrategia. No es que no se pueda, o que no esté permitido, pero no todos estarán de acuerdo en que hagas eso, ya que están jugando otro tipo de juego. En los juegos de guerra no creas un personaje, aunque es posible que algunas de tus tropas tengan su hoja de habilidades, pero esta no es igual que una hoja de personaje. Tampoco es necesario que las figurillas tengan diálogos o se improvisen discusiones entre ellas, y el crearles hojas de personajes es innecesario. Ahora que conocemos un poco sobre los juegos de guerra, podemos ver claramente las diferencias con los juegos de rol. Roleros somos y en el camino andamos.